Raúl, al principio de nuestra conversación, nuestra charla de hoy, tú decías que existía en el campo de comunicación una fuerte institucionalización y el desarrollo de un campo académico. La fuerte institucionalización significa pues las universidades, los centros de investigación, las asociaciones académicas, los programas. Sí. Entonces, todos estos nuevos retos que plantea la investigación disciplinar, postdisciplinar de campo, ¿cómo ves tú que afectará esto al desarrollo académico de nuestro campo? Hay una dificultad importante ahí porque la institucionalización por su propia naturaleza tiende a ser rígida y a ser difícil de mover. Entonces tenemos en esta estructura que se ha consolidado, digamos, bajo una cierta forma, con sus diferencias de país a país, se ha consolidado en algunas dimensiones difíciles de mover. Cuando uno ve desde fuera estos procesos de reestructuración universitaria, Bolonia y todo lo que ha movido en Europa, en las universidades europeas, y lo ve interesado porque de alguna manera eso afecta también la estructuración posible de futuro en nuestras universidades, que son las universidades latinoamericanas, tienden a ser muy conservadoras también, aunque no sean tan antiguas como las europeas. Pero esta dificultad, digamos, de mover los programas ha ido generando también la posibilidad de hacer los programas más flexibles desde el principio. Y entonces tener los espacios de flexibilidad en las universidades para trabajar no sobre los problemas que se van a ir quedando, digamos, más viejos o más obsoletos, sino ir trabajando también en los problemas más del momento, más de la línea, ¿no? Es muy difícil pensar en cómo adelantar los procesos. Son procesos tan complejos que es difícil adelantarlos, pero creo que hay las posibilidades de hacerlo hasta donde se puede. Deberíamos empujar un poco. Porque... Exactamente. Y eso es la otra cara de la visión crítica de la universidad. Porque la visión crítica que tiende a cristalizarse en un pensamiento dogmático, precisamente tendría que ser lo contrario, tendría que ser el pensamiento más flexible para saber qué es lo que está sucediendo y qué es lo que debería suceder. Tú has dicho que el sistema universitario es rígido, ¿no? Sí. Entonces, por tanto, usted tiene que inventar iniciativas que traten de flexibilizarlo, ¿no? Porque yo estuve en un proceso de evaluación en España del programa Bolonia, y recuerdo que vino un día una directiva y nos preguntó que cómo iba el trabajo que hacíamos, y dije, mire, nos están dando un microscopio y no tenemos telescopio. Sí. Para ver qué pasa, dónde vamos, ¿no? Sí. Existe una demanda de estudiantes extraordinaria en el campo de la comunicación, sí. Y esto no se puede seguir una rutina, se tiene que repensar a fondo la formación en humanidades, la formación en ciencias sociales, la transdisciplinariedad, la formación profesional adaptable a los cambios. Es decir, yo creo que lo peor que nos podría pasar es que este crecimiento terminase siendo autosatisfacción por el crecimiento. Debemos tener, creo yo, introducir ideas de flexibilidad, sí, y de revisión crítica de nuestro sistema, ¿no? Pero luego, por nuestra parte, yo tengo otro problema que quisiera decirte, es que en el campo de la formación en comunicación apenas hay campos especializados para la formación de expertos investigadores en comunicación. Sí. Especializados, sí, una especialización. Y esto creo que es importante, porque si no repetiremos mucha cantidad de investigación y no introduciremos elementos de valor. Así es. En nuestro campo. Entonces, por lo tanto, los retos institucionales son muy fuertes. Así es. Y yo luego quiero hacerte un comentario sobre el papel de asociaciones académicas, sí, en este contexto, porque es cierto que las universidades hoy tienen un protagonismo internacional que antes no tenían. O sea, antes hemos hablado de ILET, sí, de otros organismos, de CIESPAL, sí,
que tenían la responsabilidad internacional. Pero hoy esto ya no es así. Así es. ¿Verdad? Así es. Las universidades tienen redes internacionales, contactos, etcétera, ¿no? Sí. Y yo creo que en el futuro inmediato, porque en el futuro más lejano no sabemos qué sí. pueda suceder, esta centralidad de la comunicación tiene que manifestarse de esta manera, en ir precisando cuáles son los campos de acción muy particulares y muy especializados y cuál es la conexión al mismo tiempo entre ellos. Entre ellos y con los otros campos que no son comunicación también. Creo que el peligro fundamental de este desarrollo, de esta consolidación, es la fragmentación. Es que cada vez una línea de desarrollo tenga que ver menos con las demás. Y eso me trae, a mí me da la tranquilidad, la justificación de que el trabajo metacomunicacional que podemos hacer es muy importante para poder ir reconociendo qué es lo que está sucediendo en esta otra escala de constitución del campo, y del campo entendido como algo que produce prácticamente, no solo en abstracto, sino que está produciendo y está relacionado con las dimensiones más concretas de la práctica de la comunicación como práctica y no la comunicación como en el periodismo, abstracto, claro. En la producción audiovisual, sí. en la publicidad, en todos los sistemas. En la política, en la educación, política. En estos campos en donde se puede entender que la comunicación puede ser un centro productivo, flexible, que incorpora la responsabilidad de los sujetos. Verdaderamente nadie pone en duda la legitimidad del campo. Sí. ¿Verdad que no? Así es. Antes era así, hoy no. Así es. Está garantizada la legitimidad del campo. Ahora es una cuestión de, dentro del campo, tener una visión renovadora y crítica de sí mismo. Y de poder consolidar que esa actuación legítima siga siendo legítima y siga siendo útil y siga siendo práctica en el sentido de la construcción de un futuro que vaya enfrentando los problemas. ¿Tú te refieres a creándolos. Práctica, la formación de profesionales? También me refiero en el campo de los medios y un campo más amplio de la gestión social, ¿no? Exactamente, en un sentido más amplio. Has mencionado la política, la educación. Exacto. Y de ahí, entonces, la consecuencia es cómo reformulamos la formación propia de un comunicador en las universidades. Y por lo tanto, que nuestros estudios estén dentro de la universidad, sí. significa poder tener sinergias con todos los distintos campos de las humanidades, de las ciencias sociales. Yo creo que el aislamiento sería un gran peligro. Sería, ¿no te parece? El gran fracaso sería, después de toda esta historia de articulación, el aislamiento y la concentración en nuestros propios perspectivas. Pero en cambio un liderazgo desde los estudios de comunicación para integrar esta sinergia sería una vía... Yo veo que es indispensable el trabajo de colaboración. Entonces, el trabajo de colaboración entre las instituciones universitarias que coincidimos en programas, en proyectos, la colaboración más allá de las universidades también. Eso creo que es el principio. Cuando dices la colaboración más allá de universidades, ¿te refieres a qué? Trabajar con los agentes sociales que tengan un interés confluyente en comunicación, que hay muchos. Hay asociaciones gubernamentales, no sé, empresas, organismos civiles, etcétera, ¿no? Y luego está, ¿qué papel le otorgas tú a las asociaciones académicas en la era global, con la Internet y tal? Hemos de abrir este capítulo también. El principio de la necesidad de la organización de la vinculación entre académicos que están trabajando sobre marcos confluyentes es cada vez más clara, más urgente. Y los recursos para hacerlo pueden ayudar, también pueden ayudar a deformarla, pero creo que estas facilidades, hace 30 años, organizar una reunión que tenía que ser presencial y que tenía que arreglarse vía fax o vía telefónica, suenan ahora
Sí, las dos cosas juntas, como ¿no? como demasiado lejanos. Las dos cosas juntas. En mi experiencia, el conocimiento personal Sí. de los colegas latinoamericanos ha sido fundamental para hacer luego un flujo de influencias también intelectuales. Así es. Tiene que ser presencial, todavía. Tiene que ser presencial. Todavía. Oye, Raúl, ha sido un placer. Estaríamos horas y horas conversando tú y yo sobre este tema. Así es, Miquel. Pero hemos registrado unas ideas para poderlas difundir por el portal. Te agradezco mucho. Ha sido un placer. Gracias. Hasta ahora.